Buenos días desde Madrid, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta webinar que vamos a organizar hoy sobre una perspectiva de la gestión de riesgos desde la norma EN 9110 y sus beneficios para las organizaciones de mantenimiento aeronáutico. Doy paso a mi compañera María Eugenia Fernández, que va a ser la ponente de esta webinar. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, primero que nada, daros la bienvenida. Yo os saludo desde Galicia, estoy en un pueblo cerca de Santiago de Compostela, así que desde Galicia, España, os mando un saludo a todas aquellas personas que estáis conectados a esta webinar. Efectivamente, hoy vamos a hablar de lo que es la perspectiva de lo que implica una gestión de riesgo en una organización de mantenimiento aeronáutico desde el punto de vista de la 9110 del 2018, la versión del 2018. Mi nombre, como decía Patricia, es María Eugenia Fernández Montilla. Soy auditora autenticada con experiencia aeroespacial, me dedico de manera habitual a hacer acciones de formación, también en las normas relacionadas con el sector aeroespacial, la 9100 de series, ¿no? Esta webinar surge un poco a raíz de lo que ha sido mi experiencia profesional a lo largo de estos 20 años como auditora en el sector, donde he visto pues que existe cierta, digamos, dificultad para integrar los conceptos que plantea la norma 9110 con respecto a lo que es la gestión de riesgo, ¿no? Esto tiene una razón de ser que os voy a ir explicando a lo largo de esta webinar y que pues espero, y mi aspiración, mi expectativa con esto es que realmente pues podáis sacar algún tipo de provecho de este encuentro. Deciros que tenemos un espacio para preguntas y respuestas, será al final de la webinar. Por tanto, aquellas personas que deseéis hacer algún tipo de pregunta, pues podéis irla planteando en el chat de preguntas y al final del todo pues serán leídas y respondidas en la medida de que las posibilidades tanto del tiempo como de la pregunta nos los permita. Muy bien, pues empezamos con ello. Lo primero del todo es que sepamos de dónde partimos, ¿no? ¿Qué es la norma 9110? Lo digo para aquellas personas que quizás, aunque están en el sector aeronáutico y han escuchado hablar de la 9110, pues no tienen implantado un sistema de gestión de calidad bajo este estándar normativo. La norma 9110 forma parte de una serie de normas que corresponden a las 9100 serie y que está compuesta por 3 normativas. La primera norma, digamos, y la más extendida a nivel de implantación es la 9100, que el ámbito de aplicación de la 9100 está orientada, digamos, para organizaciones de la industria aeronáutica que se dedican a lo que es el diseño, la fabricación y comercialización, digamos, de piezas y sistemas y equipos aeronáuticos. Estas, digamos, las normas que aplican habitualmente a una empresa, a una POA, a lo que se conoce como una POA, una organización de producción, o a una DOA, una organización de diseño aeronáutico. Luego está el estándar, la 9110, que es la que nos ocupa el día de hoy, que es parte del esquema aeronáutico, pero exclusivamente para todo lo que es mantenimiento y reparación de equipos, partes y sistemas aeronáuticos, ¿no? Por supuesto que su aplicación va a todo lo que es la industria tanto aeroespacial como de defensa. Y por último, la tercera norma, y quizás la que es menos extendida, es la 9120 del año 2018 y que corresponde a las empresas que se dedican a la comercialización de piezas, partes y sistemas aeronáuticos. Son aquellas empresas que
hacen las funciones de intermediarios, ¿no?, entre los fabricantes y los operadores o los talleres o las organizaciones de mantenimiento para hacer el proceso de venta de los equipos y sistemas aeronáuticos. Entonces, la norma que nos ocupa hoy es la 9110, es la específica para las organizaciones de mantenimiento. Por supuesto que el alcance de esta norma es aplicable tanto para el sector aeronáutico tradicional, así como a espacio y a defensa. En el último cambio normativo que hubo con respecto a la 9110, la norma amplió, digamos, su abanico, indicando que era posible, digamos, una empresa que, aunque no sea del sector aeronáutico, pero que desea tener un nivel de control tan exhaustivo como el que exige el sector aeronáutico, se pueden también certificar en este estándar normativo. Por tanto, aunque es poco frecuente, podemos encontrar que existan empresas que no son exclusivamente del sector aeronáutico, que estén implantando o que mantengan un sistema de gestión de calidad basado en este estándar normativo. Entonces, partiendo de este punto y entendiendo de qué se trata la 9110, que es simplemente un conjunto de requisitos para mantener un sistema de gestión de calidad que me permita entregar piezas, sistemas y productos, en este caso, de mantenimiento y de diseño, también incluye, perdón, el diseño de la reparación, con un nivel de calidad aceptable y dentro de los plazos de entrega establecidos en las relaciones contractuales y a nivel normativo. Entonces, con esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder hacer una gestión de riesgos adecuada desde este punto de vista de la norma, es importante hablar del contexto actual, ¿no? Entonces, aquí os explico o os planteo, reflexionemos juntos, ¿no?, acerca de cómo está la situación ahora mismo en el sector aeronáutico. Como todos sabemos, el año 2020 y el año 2021 ha sido un cambio completo a nivel de paradigmas acerca de lo que es cualquier empresa del planeta, producto de la situación que hemos vivido por la pandemia que se ha declarado a nivel mundial. El contexto cambió radicalmente y, por tanto, al cambiar el contexto, todos los riesgos que estaban identificados en la mayoría de las organizaciones, da igual el ámbito y el sector en el cual se desempeñaran, tuvieron un cambio radical. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar de esto es que el contexto tiene un impacto directo en lo que es la gestión de riesgos. Esta premisa es muy importante tenerla en cuenta a lo largo de todo el proceso de identificación y de tratamiento de los riesgos que se identifican dentro de una organización. Fijaros un detalle, la industria aeronáutica fue una de las industrias que más se vio afectada por la situación de la pandemia. De hecho, la EASA, en sus datos que publica en su Observatorio de Seguridad Aérea, en los datos que publica a fecha del 1 de octubre, haciendo una comparativa de cómo ha sido la evolución de la situación dentro de la industria aeronáutica con respecto al mismo periodo en el año 2019, llega a esta siguiente conclusión, y es que los vuelos comerciales de las aerolíneas más tradicionales siguen mostrando una caída de un 40%. En el caso de las aerolíneas de low cost, la caída pues ha representado un 30% de la disminución de los vuelos. Y en el caso de los vuelos charter, pues se registra un ligero descenso de menos del 6%. Esto tiene mucho sentido porque justamente los vuelos comerciales fue en donde, digamos, el transporte es de forma masiva, tanto los vuelos comerciales como los de low cost,
al ser de forma masiva, tuvieron que cerrar sus operaciones de forma instantánea. Por tanto, la caída ha sido muy representativa. En cambio, en los vuelos charter, los que somos de la industria seguramente lo sabéis, en el caso de los vuelos charter, pues el descenso quizás no se nota tanto porque son vuelos que son contratados quizás por grupos de personas o que, digamos, son programaciones que, si bien no entran dentro de lo que es la aviación comercial planificada, pues son programaciones que suelen tener, digamos, un corto alcance, ¿no? Son programaciones de vuelos de corto alcance. Por tanto, como la parte regional, digamos, se ha mantenido más o menos estable dentro de lo que cabe, pues el descenso es menor a una aerolínea que quizás pues hace vuelos transoceánicos o vuelos fuera de su territorio nacional, ¿no? Sin embargo, hay un dato muy interesante que desde el punto de vista de la gestión del riesgo y de la 9110 nos interesa tener muy presente, y es que los vuelos de carga y de aviación de negocios aumentaron un 12 y un 29% respectivamente. Esto es muy interesante y os pido que os quedéis con ese dato porque desde el punto de vista de la 9110 nos da una información acerca de lo que requerimos gestionar para adaptarnos a las circunstancias actuales. Un segundo, vale. Como sabéis, la demanda de mantenimiento aeronáutico es, por supuesto, directamente proporcional al nivel de los vuelos. Es decir, si aumenta el nivel de vuelos, pues la demanda de mantenimiento aeronáutico suele aumentar. Si disminuye el nivel de vuelo, pues la demanda de mantenimiento aeronáutico suele disminuir. Eso es así como ha sido. Sin embargo, ante esta situación de disminución de los vuelos a nivel mundial, ¿qué hicieron las empresas para adaptarse y garantizar que se mantenían ante esta situación? Lo primero que hicieron algunas empresas fue reconvertir sus modelos de negocio. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que empresas que se dedicaban a la aviación comercial o no comercial, lo que hicieron fue de forma muy rápida adaptar sus aeronaves a aeronaves de carga. Por eso vimos un aumento, ese dato que os decía antes, que es muy importante y muy interesante, y es porque hemos visto un aumento del tráfico de cargas. Lo que se mantuvo con toda la situación de la pandemia es que justamente las empresas de transporte, tanto por tierra como por aire, de carga, se mantuvieron e incluso mejoraron sus ratios de funcionamiento con respecto a años anteriores. ¿A qué se debió esto? A que estábamos todos encerrados en casa y, por supuesto, pues todo se pedía a través de servicios a domicilio y de empresas de mensajería o de carga, aumentando, por tanto, ese espacio. Entonces, muchas empresas del sector aeronáutico lo que hicieron fue rápidamente reconvertir su modelo de negocio de aviación comercial a aviación de carga. Esto supuso para las empresas de mantenimiento, por eso decía que esto es muy interesante, porque esto supuso para las empresas de mantenimiento que tenían las capacidades para poder atender estas reconversiones de los aviones, supuso un aumento en su carga de trabajo, lo cual es muy interesante porque lo que se ha visto en estos últimos 2 años es que efectivamente ha habido una caída de la demanda de vuelos, pero algunas empresas del sector de mantenimiento aeronáutico han visto cómo han crecido. ¿Por qué? Porque paradójicamente ha aumentado los requisitos de demanda, digamos, del mantenimiento aeronáutico. Otro aspecto que hicieron las empresas ante esta situación del sector aeronáutico fue limitar las operaciones a las zonas de su casa matriz. Es decir, si tenemos una aerolínea que opera en España, como tenemos las fronteras cerradas, pues ¿qué hizo esta aerolínea? Simplemente me limito a mover al personal o a las personas que participen de mis servicios dentro de lo que es mi zona a nivel de región.
Y esto es lo que hizo, digamos, el 90% de las empresas del sector aeronáutico, limitar sus operaciones a nivel regional, a donde tienen pues su casa matriz, porque el resto de las aeronaves tuvieron que paralizarlas, ¿no? Otras empresas también lograron capear esta situación pues recortando personal. A raíz de esa limitación de sus operaciones, pues hicieron recortes de personal. Otras empresas del sector también centraron sus esfuerzos en innovación y desarrollo porque aprovecharon las circunstancias de paralización para desarrollar nuevas tipologías de servicio y nuevas maneras de enfocar también el negocio, ¿no? Quienes centraron sus esfuerzos en eso hicieron un análisis justamente de capacidades y vieron de qué manera podían fortalecer aquellos que eran sus fortalezas, cómo podían sacarle el mayor provecho. Y esto tiene una conexión muy intrínseca con todo lo que es la gestión de riesgos y oportunidades conforme lo plantea la 9110. Y por último, algunas empresas del sector, pues lo que hicieron fue incrementar el mantenimiento por parte de los fabricantes. Es decir, muchos fabricantes de piezas y sistemas aeronáuticos que antes no se dedicaban a la reparación y al mantenimiento, pues aprovecharon como una vía, digamos, de mantener la estabilidad de sus plantillas, aprovecharon su know-how y su conocimiento para reconvertir parte de su modelo de negocio y incrementar su presencia en el mundo del mantenimiento aeronáutico. Dado que son los fabricantes de las propias piezas, pues les era muy sencillo hacer ese salto. Todo digamos, reconversión de los modelos de negocios, la manera en cómo ha sido abordada, ha venido de la mano también con un elemento que nos beneficia, digamos, desde el punto de vista de la 9110 a las organizaciones del mantenimiento. ¿Y en qué se trata? ¿Qué es lo que nos ha beneficiado? Nos ha beneficiado porque efectivamente antes, es decir, hasta el 2019, había una cadencia de entrega de nuevos aviones a nivel mundial bastante alta. Estos últimos 2 años, la entrega de nuevos aviones se ha paralizado. ¿Por qué? Porque ha habido la paralización que ya hemos comentado, ¿no? Pero lo que están haciendo las organizaciones que siguen operando es detectaron que tenían necesidad de preservar los aviones que ya tenían, punto número 1, y punto número 2, de mantener de la mejor forma posible la flota que actualmente tiene operativa. Por tanto, dentro de lo que es la nueva pieza aeronáutica, digamos, o los nuevos aviones, esa parte del negocio ha decaído en contraprestación, mejorando el desempeño o la demanda, digamos, de las organizaciones de mantenimiento para garantizar que se preservan los aviones que se quedan en tierra correctamente y activar lo que son bueno, digamos, lo que está operativo, ¿no? Activar y garantizar que se mantiene el mantenimiento adecuado, toda esa flota que está operativa, porque no es viable para esas empresas en estos momentos invertir en la adquisición de nuevos aviones. Con lo cual, digamos que se ha movido la balanza o la distribución de la tarta dentro de lo que son los diferentes esquemas, en nuestro caso normativos, ¿no? Dentro de lo que es el diseño y la fabricación y lo que es el mantenimiento y la reparación. Bien. ¿Qué consecuencias tuvo todo este contexto actual, digamos, para lo que es la situación de la gestión de riesgo, ¿no? Lo que implica. Pues, por supuesto, si tenemos la primera premisa que el contexto tiene impacto directo en la gestión de riesgo, pues la siguiente conclusión es lógico y pensar y darnos cuenta de que se ha identificados nuevos riesgos, es decir, riesgos que quizás antes de toda esta situación no eran visibles porque no eran riesgos, digamos, que estaban tan activos
y riesgos también que eran nuevos, que nunca antes habían existido porque nunca habíamos vivido una situación de paralización a nivel mundial como la que hemos vivido en estos últimos 2 años. Y que, bueno, y que afortunadamente ya vamos saliendo, pero que se ven los estragos y los efectos todavía de esa situación. Por tanto, implica que cuando hablamos de gestión de riesgo, es importante saber de que tenemos un nuevo mapa de riesgos que tenemos que identificar y que gestionar. Porque la mayoría de las empresas y organizaciones, ya no solo del sector aeronáutico, sino de todos los sectores, nunca habían contemplado en su mapa de riesgos una situación como la que hemos vivido en estos últimos 2 años. Muy bien. Entonces, ¿cómo se aplica, digamos, la gestión de riesgo dentro del sector aeronáutico y en todo este contexto? Lo primero que tenemos que tener muy claro es que en el sector aeronáutico o aeroespacial, la gestión de riesgos es igual a seguridad aérea. No podemos hablar de gestión de riesgo si no hablamos de seguridad aérea, porque el principal objetivo del sector, en el sector aeronáutico, la gestión de riesgo es garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Eso implica que para poder garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, nosotros como proveedores dentro de la cadena de suministro de los diferentes operadores como organizaciones de mantenimiento, implica que tenemos que garantizar también la seguridad de los productos que diseñamos a nivel de reparación, que diseñamos las reparaciones y que mantenemos. Entonces, eso implica que las organizaciones sean conscientes del impacto que tienen cada una de sus actividades y la importancia que tiene desarrollar una cultura organizativa que vaya orientada a mantener los niveles de confiabilidad y de fiabilidad que requieren las operaciones aéreas. Porque estamos hablando de que cuando una aeronave alza vuelo, no es solamente la infraestructura, el recurso, lo que representa la aeronave, sino que dentro van seres humanos, personas vivas y que quieren realizar sus traslados de manera segura, tanto para ellos como para sus familias, ¿no? Entonces, ese es el objeto y, digamos, el foco que hay que mantener siempre presente en cualquier gestión de riesgos dentro del ámbito aeroespacial. Nosotros trabajamos a favor de la seguridad de las operaciones. Entonces, cuando hablamos de la gestión de riesgo, lo que estamos hablando es de mantener la seguridad aérea. Esto, yo que vengo del ámbito del mantenimiento aeronáutico, de una MRO, de una organización de mantenimiento, lo tenemos que tener inyectado literalmente en las venas, que esa es la razón de ser de nuestro trabajo, garantizar que las personas puedan desplazarse y realizar sus viajes de manera segura para volver a casa de forma segura. Teniendo claro que ese es el foco de la gestión de riesgos, el garantizar la seguridad aérea, es lógico concluir, digamos, que la gestión de riesgos siempre ha existido en el ámbito, en la industria aeronáutica. Pero claro, la gestión de riesgo, como ha existido hasta la fecha en la industria aeronáutica, ha sido siempre con un claro enfoque operacional, lo cual está correcto y es perfecto. Pero desde el punto de vista de la 9110 hay matices con respecto a esa gestión de riesgos que más adelante os iré a comentar. Dentro de esa gestión de riesgos que ha existido en la industria, aeronáutica, con ese claro enfoque operacional, podemos decir que hay 2 niveles de gestión de riesgos, ¿no? Sí, 2 niveles. El primer nivel es el nivel de la autoridad, ¿no? De las autoridades aeronáuticas o de las agencias, en este caso, en nuestro caso, la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica, ¿no? A nivel de autoridad aeronáutica, lo que se ha hecho siempre es el seguimiento de las operaciones aéreas en diferentes contextos. Es decir, cuando hablamos de gestión de riesgo en la industria aeronáutica, tenemos que hablar
gestión de riesgo en la parte de aeródromos, en la asistencia en tierra, en la gestión propia del tráfico aéreo, en los servicios de navegación aérea, en lo que es el propio transporte aéreo comercial y las operaciones no comerciales, en el ámbito de los factores humanos, y en ese transporte aéreo, en el ámbito de los factores humanos, es donde entraríamos las organizaciones que somos parte del mantenimiento aeronáutico. Este seguimiento de las operaciones aéreas en esos diferentes contextos se ha realizado hasta ahora y se sigue realizando a través del desarrollo de seguimiento de indicadores de desempeño en materia de seguridad aérea, estableciendo pues un mapeo de riesgos, un mapa de riesgos y evaluando el desempeño de las diferentes operadores, digamos, de los diferentes operadores aéreos que existen, evaluando cómo vamos desempeñándonos con respecto a esos indicadores. También hay un detalle, perdón, que me vuelvo atrás un momento, que me iba a olvidar de algo. Hay un detalle muy importante en lo que es el seguimiento de los indicadores de desempeño. El seguimiento de indicadores de desempeño tiene, digamos, en contrapartida, un alcance relativamente limitado, y es el siguiente: solamente ese seguimiento de indicadores de desempeño se realiza a nivel de operadores, es decir, a nivel de aerolíneas, operadores aéreos. Pero hay mucha información de operadores no comerciales o de aviones pequeños, como puede ser, por ejemplo, en el caso de helicópteros, los servicios aéreos que realizan los helicópteros, donde no siempre hay información disponible para poder llegar a unas conclusiones de cómo es el desempeño en materia de seguridad aérea en ese ámbito, ¿no? Y luego hay los planes de vigilancia continua, que es donde ya la autoridad aeronáutica o los representantes de la autoridad aeronáutica establecen planes de auditoría, digamos, o programas de auditoría, en donde revisan el desempeño de todo el sector. Y ahí sí que encaja pues todo el resto. Ya no solamente es como ocurre en el caso de los indicadores de desempeño, que se centra, digamos, en los operadores, principalmente aerolíneas, de donde se saca la información, sino que en los planes de vigilancia continua, pues ya se realizan auditorías a todas las empresas y a toda la cadena de suministro dentro del proceso de una operación aérea. En este caso, en España, por ejemplo, tenemos a ESA, que tiene su programa de vigilancia continua y que audita, digamos, a las diferentes organizaciones que están amparados dentro de esos ámbitos, digamos, o de esos contextos operativos relacionados con las operaciones aéreas. Entonces, digamos que ese es el control, digamos, o la gestión de riesgos que existen dentro del nivel de la autoridad, y que, por supuesto, cada cierto tiempo este nivel de autoridad, la EASA y la AESA también, publican sus resultados acerca de cómo ha sido el seguimiento por parte de las autoridades de esta gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque también publican cómo ha sido la implantación de los planes de acción y de contención que han desarrollado para atender esta situación. Bien, un segundo. A nivel, digamos, el segundo nivel de gestión de riesgos en el sector aeronáutico recae sobre las organizaciones de transporte aéreo, es decir, sobre los operadores, ¿no? Y ahí en el transporte aéreo entramos las organizaciones de mantenimiento aeronáutico. Y aquí podemos identificar, digamos, 4 niveles de gestión de riesgos hasta la fecha, de cómo se realizan, ¿no? Estamos hablando de organizaciones que no están bajo la 9110, ¿vale? Sino que son, digamos, las pautas habituales que se utilizan en el sector aeronáutico. Luego haré la conexión con la 9110. Bien, a nivel de organizaciones de transporte aéreo, en donde formamos parte las organizaciones de mantenimiento aeronáutico, pues tenemos 4 áreas donde gestionar los riesgos. Lo primero es identificación de riesgos operacionales,
Esto básicamente es, pues, se genera una matriz de riesgo donde se identifica, pues, en mis operaciones qué riesgos puedo tener. ¿Qué ocurre con esta identificación de riesgos operacionales? Que normalmente en el ámbito del transporte aéreo se centra exclusivamente en la operación, es decir, en el desempeño de las tripulaciones de vuelo, en el desempeño de lo que sucede en la línea de vuelo, mas no tiene en cuenta, en mi experiencia, no del todo, no siempre tiene en cuenta lo que está sucediendo a nivel del mantenimiento aeronáutico puro y duro. Por tanto, es una gestión de riesgos, digamos, en mi opinión, un poco limitada, ¿no? Dentro de lo que la amplitud que puede tener la gestión de riesgos en el sector aeronáutico. El otro factor que se tiene en cuenta o el otro ámbito de aplicación de la gestión de riesgos es la gestión de los factores humanos. Los factores humanos en aviación, como todos sabemos, son los aspectos que pueden afectar, pues, al desempeño de las personas y su impacto en la seguridad de las operaciones. En este caso de la gestión de factores humanos, pues se contempla, por supuesto, el ámbito operativo, pero aquí sí que se introduce las organizaciones de mantenimiento aeronáutico. ¿Por qué? Porque también existen requisitos normativos o legislativos que nos obligan a las organizaciones de mantenimiento aeronáutico a gestionar los factores humanos. Normalmente esta gestión de factores humanos se centra en aspectos relacionados con la formación y con la prevención dentro del ámbito de desarrollo de las actividades de mantenimiento aeronáutico. Otro aspecto que también se tiene en cuenta en la gestión de riesgo es la gestión de la contaminación por objetos extraños, los FOT, donde las organizaciones de mantenimiento aeronáutico, digamos, somos los que llevamos habitualmente la batuta en todo lo que es la gestión de FODs dentro de las actividades que se realizan. Y por último, el nivel, digamos, más evolucionado de la gestión de riesgos en el sector aeronáutico es la implantación de un SMS, un Safety Management System, donde, digamos, hay todo un esquema global de implantación de herramientas para la gestión de la seguridad. Perdón, voy a tomar un poco de... que se me secó la garganta. Aquí hay la implantación de toda una serie de herramientas y de políticas y de sistema de medición que contribuye a garantizar, digamos, que todas las operaciones se realizan bajo conceptos de seguridad. En mi opinión, el SMS es de las herramientas más evolucionadas que existen dentro de lo que es el sector aeronáutico, porque te permite medir la eficacia de las acciones que estás implementando. Pero desde mi punto de vista, el objetivo, digamos, principal de todas estas iniciativas amparadas bajo un sistema SMS es crear una cultura real de seguridad dentro de la organización. Pero tiene algo que le falta y que es a lo que viene esta pregunta que os hago aquí. Ante el contexto actual, ¿creéis que es eficaz esta forma de gestión de riesgos? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque se queda corta. ¿Por qué se queda corta? Porque si hemos hablado de que el contexto tiene impacto directo y nos lo ha demostrado la pandemia que hemos atravesado, tiene impacto directo en la gestión de riesgo, todas estas iniciativas están desvinculadas de lo que es el análisis del contexto, de lo que es el análisis del entorno de la organización y, por tanto, esta forma de gestionar los riesgos se nos queda corta. Y ahí es donde, en mi experiencia profesional, digo sin lugar a dudas que la gestión de riesgos en el sector aeronáutico desde el punto de vista de la 9110 es mucho más interesante porque integra tanto el contexto como toda la gestión de estos factores que están ya establecidos dentro del ámbito aeronáutico. Es decir, la norma 9000
110, en su versión del 2018, ofrece una estructura que nos va a permitir garantizar que, en base a mi contexto de organización, voy a cumplir con los requisitos que me exigen los diferentes grupos de interés a través de una adecuada gestión de riesgo que garantice esa seguridad de las operaciones, esa seguridad del producto, esa seguridad aérea que aspiramos a alcanzar con la ejecución de nuestras actividades. La 9110 se basa, digamos, en el enfoque que plantea la 9001 del 2015. Como sabéis, los que tenéis sistemas de gestión de calidad implantados, pues la norma 9001 del 2015 hizo un cambio, y el principal cambio, digamos, que integró dentro de su referencia es la gestión de riesgos y oportunidades. Todas las normas que estaban, digamos, linkadas o conectadas con la ISO 9001, lo que hicieron fue buscar una estructura que la 9001 le llama estructura de alto nivel, y es porque tiene un alto nivel de integración con otros estándares normativos que facilita a las diferentes organizaciones poder implantar de una manera sencilla, con un alto nivel de integración, los diferentes referenciales a los cuales tenga que certificarse debido a las exigencias propias del mercado o a requisitos de cliente. Por tanto, el principal cambio que se ha introducido en la versión del 9001, perdón, del 2015, es el pensamiento basado en riesgo. Y algunos de los que estáis a lo mejor certificados diréis, pero bueno, en los estándares aeronáuticos ya teníamos la gestión de riesgos. Sí, es verdad, teníamos la gestión de riesgos, pero teníamos la gestión de riesgo como lo veía, digamos, la industria aeronáutica, que es la gestión de los riesgos operacionales. Pero con la interconexión entre la 9001 y la 9110, ya no solamente hablamos de los riesgos operacionales, sino que hablamos de una gestión de riesgo entendida como una gestión de riesgo integral de toda la organización y que permite gestionar las amenazas y las oportunidades del entorno como riesgos identificados. Es decir, está interconectado con la parte más estratégica de la organización y facilita una visión más sistémica y global de lo que implica la gestión de riesgo. Por esta razón, es muy importante que cuando hablamos de gestión de riesgo, hablemos de comprender el entorno en donde nos estamos moviendo. Esa comprensión del entorno, como ahora os voy a mostrar, tiene que ser, por supuesto, digamos, a nivel global. Es decir, yo voy a analizar el contexto, mi contexto interno y externo, con herramientas que existen para hacer el análisis de contexto, como puede ser el DAFO, bueno, diferentes herramientas que hay. Y en base a esa identificación de lo que está sucediendo dentro de mi organización, cuando analizo el contexto externo, puedo ver los cambios que están sucediéndose y que me van digamos, a marcar el camino de cuáles son esas amenazas, esas oportunidades que el propio entorno externo me está ofreciendo y que yo las voy a gestionar en base a ese análisis de entorno interno que tengo, con mis fortalezas y las debilidades que tengo que trabajar como organización. Con toda esta información, la norma 9110 nos dice, vale, una vez que tienes tu análisis del contexto, desarrolla una política de seguridad que contemple, que tenga en cuenta en dónde te encuentras para expresar tu compromiso con la seguridad de las operaciones, con la seguridad del producto, con la seguridad aérea, pero también que expreses un compromiso en donde las personas que forman parte de la organización sean parte de ese compromiso a través de la denuncia, digamos, o de poner en conocimiento, poner a la luz aquellas situaciones que puedan afectar a la seguridad de las operaciones y la seguridad del producto, de manera tal que se establezcan planes de acciones para mejorar esas circunstancias que puedan poner en peligro la estabilidad de la seguridad de las operaciones. Y con ese marco de compromiso
a nivel de política de seguridad, defines objetivos de seguridad que van conectados con tu visión estratégica de la organización para garantizar que existe la seguridad de las operaciones. Y, por supuesto, identifica tus riesgos para garantizar que esa adecuada gestión de riesgo te permite cumplir con tu compromiso, es decir, con tu política, y facilita que alcances los objetivos de seguridad. Teniendo en cuenta que hay dos niveles de gestión de riesgos, los riesgos que son estratégicos y los riesgos que son a nivel operativo. Los estratégicos están conectados con la estrategia de la organización, con el contexto, con la política y con los objetivos. Y los operativos son los riesgos que en el ámbito aeronáutico pues ya tenemos costumbre de manera tradicional de tratar. Este es, desde mi punto de vista y en mi opinión, uno de los principales valores agregados que ofrece la implantación de una norma 9110 a las organizaciones de mantenimiento aeronáutico. ¿Por qué? Porque te permite hacer una gestión integral de los riesgos, pero conectado siempre con lo que está sucediendo. De esa manera, cuando suceden cosas como las que vivimos en el 2020, tú tienes una capacidad de responder a esas circunstancias porque ya has previsto. Es decir, la gestión de riesgo lo que nos ofrece es anticiparnos a los acontecimientos, prever los acontecimientos y establecer acciones que nos permitan minimizar el impacto que tienen. Esa es la diferencia entre una organización que tiene interconectada su gestión de riesgo con su parte estratégica a una organización que no lo tiene establecido de esta manera. Hasta ahora, toda la gestión de riesgo en el sector aeronáutico, en mi punto de vista, hasta digamos el 2016, que fue cuando hubo el cambio normativo, se realizaba desde un punto de vista, digamos, desconectado de lo que era la estrategia de la organización. Y eso ha facilitado que empresas que se vieron ante la circunstancia de lo que vivimos fueran capaces de cambiar sus modelos de negocios para adaptarse ágilmente a la circunstancia que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque eran empresas que estaban claramente conectadas con el contexto. Otro aspecto que nos facilita la 9110 en el ámbito de la gestión de riesgo es que se entiende que cuando tú analizas tu contexto organizativo, tú vas a identificar no solamente riesgos, sino también a oportunidades que vienen interconectadas con los propios riesgos que estás identificando. Es decir, en mi opinión es un cambio de visión, es cambiar la perspectiva de ver el vaso medio vacío a pasarlo a verlo medio lleno. Y esa gestión de riesgos y oportunidades te permite identificar acciones para mitigar esos riesgos y esas oportunidades y trasladarlo a los procesos. En esa implantación de los procesos, la norma 9110 te facilita también que, como ya el estándar te pide que desarrolles y mantengas un enfoque basado en procesos, es decir, no en actividades, no en funciones, sino en procesos, ya la propia norma 9110 te identifica en qué áreas y en cuáles procesos son importantes que hagas una adecuada gestión de tus riesgos. Ya te identifica los riesgos de índole comercial, los riesgos que están relacionados con el diseño y el desarrollo, los riesgos relacionados con los procesos de compra y los riesgos relacionados con la propia operativa, es decir, los riesgos operacionales que ya identificábamos previamente. Pero también riesgos que están relacionados con tus procesos soportes, con los recursos humanos, con la infraestructura, con la comunicación, con las finanzas y con toda la tecnología. Esto te facilita que puedas medir la eficacia de tu gestión de riesgo a través de la medición de la eficacia de los procesos. ¿Por qué? Porque cuando tú identificas cómo vas a medir la eficacia de los procesos, lo que estás identificando es tu ruta crítica del proceso. Y si hablamos de ruta crítica, estamos hablando de riesgos.
Por tanto, el enfoque a procesos también facilita la gestión de los riesgos. Otro aspecto, y el último, en el cual me voy a centrar en esta ocasión, porque ya vamos justillos de tiempo, pero es importante, ¿no? Hacer el recorrido completo, es que la versión, cuando tú estás en una norma de un estándar de calidad en el ámbito aeronáutico o en cualquier otro estándar, sucede igual, ya la propia norma te pide que tengas un programa de auditorías internos. El 2018 cambió la norma relacionada con las auditorías, con el estándar, el referencial 19011, al haber un cambio, ya introduce todo aquello que la 9001 había introducido en el 2015, ellos lo introducen en la gestión de los programas de auditoría, enfocándolo también a las áreas de riesgo dentro de la organización. Por tanto, la norma 9110 también te permite que cuando identificas tu programa de auditoría, lo hagas o planifiques todo tu proceso de auditoría, lo hagas pensando en cuáles son aquellos aspectos que son significativos para la organización y que te permitan alcanzar los objetivos de tu programa de auditoría. Es decir, focalizas, generas como una mirada más focalizada a aquellos aspectos que son importantes para la organización. Entonces, el estándar facilita que esa visión sistémica de lo que es la gestión de riesgo sea atendida desde diferentes prismas dentro de una propia organización para garantizar que tenemos una buena capacidad de respuesta para garantizar la seguridad de nuestras operaciones. ¿Cómo hacemos la gestión de riesgo? Y aquí tenemos los aspectos claves, digamos, de lo que es esa gestión de riesgo. Lo primero, el primer paso es, por supuesto, identificar los riesgos en función al contexto de la organización, es decir, hacer un mapa de riesgos. Lo segundo es evaluar el impacto de los procesos y de las actividades en la gestión del riesgo. Lo tercero es valorar ese riesgo en base a probabilidad de ocurrencia y efectos y valorar las oportunidades que surgen de los riesgos identificados a nivel de contexto de organización, en base a su viabilidad y a los efectos producidos. Establecemos acciones para controlar o disminuir el impacto, planificamos esas acciones y evaluamos la eficacia de esas acciones, para luego hacer una medición y un seguimiento de esos resultados. Esto, digamos, en grandes rasgos, son los aspectos claves a tener en cuenta. La gestión de riesgo es una gestión que es bastante profunda, que tiene muchos matices que son interesantes de profundizar. Esto es simplemente una pincelada porque es una horita de webinar, ¿no? Y no nos da tiempo para profundizar un poco más, pero nos permite, digamos, tener una visión global de lo que implica una gestión de riesgos desde el punto de vista de la norma 9110 y por qué aporta valor a las organizaciones de mantenimiento. En conclusión, la norma 9110 lo que nos da con ese enfoque más de desarrollo estratégico en las organizaciones nos permite conectar lo que es la parte estratégica de la organización con el enfoque hacia la mejora del desempeño organizativo de manera sostenible y que nos permita gestionar los riesgos de manera estructurada y sistémica. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad de las operaciones y de los productos que ofrecemos. Los beneficios desde mi punto de vista son claros, nos permite tomar conciencia de que el cambio es constante. El 2020 nos demostró que el cambio no solamente es constante, sino que también la realidad puede cambiar diametralmente y que es importante responder ágilmente. Y para responder ágilmente necesitamos tener herramientas, previsión, ¿no? Y por supuesto, pues mantener sólidas bases para dar respuesta desde ese punto de vista estratégico, ¿no? Y sin perder de vista nuestro objetivo, que es garantizar la seguridad de las operaciones y los productos y por consiguiente la seguridad aérea, que es lo que nos lleva nuestro principal meta dentro del ámbito aeronáutico. Entonces, con esto yo acabo, cedo la palabra a Patricia porque no sé si hay preguntas y daros las gracias, por supuesto, por esta oportunidad.
Muchas gracias, María Eugenia, por tu participación interesantísima. Ahora sí me voy a presentar. Soy Patricia Domínguez, soy responsable de formación de la región noroeste. Y queremos desde Bureau Veritas también que conozcáis las opciones de formación que podemos daros en el marco de la industria aeronáutica. ¿Vale? Nosotros, como comentaba María Eugenia, tenemos dos acciones, trabajamos sobre todo formación en dos normas, en la 9110, que es la que nos aplica hoy en esta webinar, y en la 9100. ¿Vale? Por eso quiero que veáis un poco cómo planificamos estas formaciones. Lo primero que quiero indicaros es que la modalidad que estamos utilizando actualmente mayoritariamente es la modalidad aula virtual, que lo que hacemos es impartir formaciones con esencia de presencial, pero utilizando las herramientas que hoy en día pues, nos facilitan los entornos virtuales, bueno, pues como estamos en esta ponencia, y utilizamos Adobe Connect o Teams. ¿Vale? En concreto, María Eugenia, que además es la docente que nos imparte estos programas, con ella hemos trazado dos tipos de formaciones, dos para cada norma, y en concreto para la 9110 tenemos ya convocatorias fijadas de formaciones con enfoque de auditor, que lo tenemos en breve para finales de febrero, y formación de sistema de gestión, que intentamos, o María Eugenia le da el aporte práctico, son más bien talleres prácticos para que los alumnos también adquieran las competencias de esa norma. Es decir, por una parte, formamos auditores para que puedan llevar a cabo las auditorías propias de su organización de manera interna, y también formamos empleados, calificamos personas dentro de esa organización que a lo mejor no tengan las obligaciones o no tengan que participar en auditorías, pero en muchas ocasiones sí que es necesario tener formado un equipo más amplio en la norma objeto de estudio. Como podéis ver, tenemos varias convocatorias. La primera empieza ahora a finales de febrero y la siguiente ya sería en abril y mayo. Estas formaciones, pues, según el enfoque, tienen una duración, ¿vale? El enfoque en las formaciones de sistemas de gestión las estamos impartiendo actualmente con una duración de 15 horas, 15 horas por aula virtual, que intentamos organizarlas en sesiones de 5 horas cada una de ellas, ¿vale? Pues para, sobre todo, que al alumnado le dé tiempo a digerir, asimilar esos conocimientos antes de la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Sí que quiero que veáis un poquito más a detalle la información específica de la siguiente convocatoria que tenemos prevista, que es el curso de auditor interno de sistemas de gestión en la 9110, versión 2018, y que tiene formato de 20 horas de duración. Son 4 sesiones de 5 horas cada sesión, en las que bueno, pues vamos a intentar daros las pautas y las herramientas para cualificaros como auditores internos, ¿vale? En la formación que plantea Bureau Veritas os damos la posibilidad de obtener 2 titulaciones. La primera es de aprovechamiento por asistir a la formación, las 20 horas completas y realizar los ejercicios y talleres, que es el certificado de aprovechamiento del curso de auditor interno. Y os damos la posibilidad de poder obtener un certificado extra para aquellos alumnos que realicen un examen extraordinario. Un examen extraordinario que suele ser un tipo caso práctico a desarrollar y que una vez corregido, si se ha aprobado, emitimos un certificado extraordinario en la materia, en este caso en la norma 9110. ¿Vale? Los objetivos de esta formación, de este curso en concreto que os estamos comentando, pues es formar a auditores, cualificar a personal que adquiera competencias, conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo auditorías internas en una organización y que puedan así comprobar la eficacia de un sistema de gestión de calidad aeronáutico basado en la norma 9000 en 9110, que es la que nos ocupa hoy. Una vez acabada la acción formativa, los alumnos tendrán las herramientas necesarias para poder identificar los conocimientos, funciones, habilidades
y poder garantizar así los procesos imparciales orientados a la mejora de los principios de seguridad. También serán capaces de identificar los aspectos de mejora en un sistema de gestión de calidad aeronáutica a fin de impulsar la mejora en las organizaciones, en este caso de mantenimiento. Quiero que veáis también un poco cómo hemos diseñado, distribuido el curso. María Eugenia lo lleva a cabo pues en tres partes diferenciadas. El primer módulo, que sería un poco el módulo inicial, en el que bueno, pues lo que quiere transmitir son las bases para la realización de las auditorías, las normas que intervienen en esta cualificación, la documentación de los sistemas de gestión y su conexión con el enfoque a procesos. Bueno, hablamos de aspectos de seguridad aérea y de otros elementos que pueden afectar en los puestos de trabajo. ¿Vale? Por supuesto, dejamos de base cuál es el perfil del auditor. En un segundo módulo nos centramos más en lo que es la auditoría en sí, cuáles son sus ciclos, las fases, los tipos de auditoría que hay. Os damos herramientas para que podáis hacer una buena planificación de la auditoría, una buena programación y planificación. Os damos también las bases necesarias para realizar esa auditoría interna. Y cómo no, cómo cerramos, cómo se hace un cierre del proceso de auditoría. En un último módulo, ya sería el más práctico, en el que María Eugenia intenta trabajar con casos prácticos y reales, distintos puntos para que los objetivos de todo el curso bueno, pues sean alcanzados y asimilados a la perfección por los participantes, ¿vale? Algunos de ellos, pues comprensión de los requisitos, auditorías en organizaciones, organizaciones de mantenimiento con procesos de diseño y objetivos de seguridad que ahora nos comentaba también en María Eugenia con la parte de gestión de riesgos que son tan importantes. Bueno, hasta aquí llega nuestra webinar de hoy, pero sí que es verdad que antes vamos a daros respuestas a aquellas dudas que nos habéis ido planteando, ¿vale? Todavía podéis hacerlo, por favor, escribir sin problema en el chat y así podremos ver las dudas que os van surgiendo. Quiero ver, voy a dejar de compartir un momentito la pantalla para poder ver estas cuestiones que ya nos ha llegado alguna. María Eugenia. De acuerdo. María Eugenia, no te oigo. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, ahora te he escuchado, perfecto. Vale. ¿Tenemos alguna cuestión relacionada con tu exposición? Entonces te voy a hacer, uno de los asistentes nos hace una pregunta que es, en el caso de riesgos que no dependen de la organización, ¿cuál sería el enfoque más adecuado? Vale, sí, me imagino, o sea, esto se refiere al tratamiento de los riesgos. Fijaros, hay alguna, hay alguna corriente de lo que implica la gestión de riesgo en la que se habla de rechazar los riesgos, aceptar los riesgos o gestionar un riesgo. Fijaros, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, todos los riesgos tienen que ser gestionados, aunque digamos lo que produce el riesgo no depende de la organización. Pero los riesgos no pueden ser rechazados porque los riesgos son intrínsecos a la actividad. Entonces, siempre que un riesgo sale ponderado como relevante para una organización, la organización tiene que sí o sí hacer la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a gestionar realmente es la, digamos, la capacidad que tienes de accionar ante esa situación que quizás te viene impuesta del entorno. Esto lo hemos podido ver ahora con la pandemia, es decir, nadie aquí identificó una pandemia, pero una vez que ya está el riesgo, tienes que vivir con él y tienes que gestionarlo. Entonces, digámoslo, una de las cosas que vamos a trabajar en los talleres es justamente ver cómo se actualiza esos riesgos, cómo se conectan esa identificación de riesgos y qué tipología de acciones podemos realizar. Pero yo, en mi experiencia, soy partidaria de olvidarnos de esa gestión de rechazar riesgos
porque no es viable. La única manera que un riesgo desaparezca, dependiendo de la tipología del riesgo, es que dejes de hacer la actividad. Por tanto, en el momento en que tú estás ejecutando la actividad, es intrínseco el riesgo a ello. Entonces, la respuesta es, los riesgos que no dependen de la organización tienen que ser tratados en función a la capacidad que tiene el riesgo la organización de gestionar lo que le sucede a raíz de ese riesgo. Entonces, sería, digamos, la conclusión a esa pregunta. Muy bien, María Eugenia, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Qué le aporta a una organización, parte 145, implantarla en 9110 para gestionar los riesgos? Bien, la parte 145 es como todo, seguramente los que estáis en el ámbito aeronáutico lo sabéis, la parte 145 es un conjunto de requisitos normativos que establece la autoridad aeronáutica para, digamos, darte la autorización de estación de mantenimiento. Si bien es cierto que la parte 145 exige que exista un sistema de gestión de calidad, cuando ese sistema de gestión de calidad no está amparado bajo un estándar normativo como la 9110, por ejemplo, digamos, se queda corta, por lo que ya expliqué al inicio, se queda corta en lo que es el proceso de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos que se identifiquen van a ser gestionados desde un punto de vista netamente operativo, lo que hablábamos, gestión de FOD, factores humanos o gestión de riesgos operacionales. Pero no van a ser digamos, gestionados de una manera más integral y sistémica como lo que plantea la 9110. Por tanto, en mi opinión, tener la parte 145 se queda corta cuando queremos responder ante las circunstancias actuales como las que estamos viviendo ahora misma. Para mí, la norma 9110 aglutina o de manera más sistémica permite hacer una gestión de riesgo más completa e integrada a lo que es la estrategia de la organización. Es decir, no está desvinculada, que es lo que os encontráis la mayoría de las organizaciones 145, es que muchas veces lo que estamos haciendo a nivel de requisitos aeronáuticos pues está desvinculado de la estrategia de la organización y por consiguiente muchas veces de la propia gestión de los recursos. Entonces, yo pienso que el beneficio principal es esa gestión integrada, sistémica, global y conectada con la estrategia de la organización. Muy bien, María Eugenia, tenemos una pregunta más. Si no nos da tiempo a contestar todas las preguntas, no os preocupéis porque os daremos respuesta por correo electrónico. Intentaremos también enviaros o bien la presentación que ha utilizado María Eugenia o bien la grabación de este webinar, que también siempre todo lo grabamos y lo difundimos. Y la pregunta que nos hacen tiene relación con formación. ¿Con qué periodicidad se convocan estos cursos? ¿Va a haber más convocatorias? Sí, va a haber más convocatorias en abierto. Ahora os he detallado, os he puesto en pantalla las próximas convocatorias que tenemos fijadas en estos próximos meses, pero más o menos tenemos una periodicidad de cada 2 meses, 3 meses, tenemos una convocatoria dirigida al sector aeronáutico, bien sea de la 9100 o de la 9110. De todas maneras, nada, a los interesados os iremos informando de las siguientes convocatorias que tengamos en abierto y cualquier duda, por supuesto, nos podéis preguntar. María Eugenia, pues yo creo que ya estamos fuera de tiempo. Si te parece, vamos a despedirnos. Vamos a agradecer a todo el mundo su participación, por regalarnos vuestro tiempo. ¿Vale? Esperamos haber contribuido en la difusión de todas las herramientas relacionadas en este caso, como nos ha ocupado con la 9110. Muchas gracias, María Eugenia. Espero que podamos hacer más sesiones de este tipo, que son interesantísimas. Y nada, daros las gracias a todos por haber asistido una vez más y esperamos veros pronto. Gracias. Gracias a todos y gracias a ti, Patricia, por toda esta presentación y a Buró Veritas. A ti, María Eugenia. Hasta luego. Hasta luego.